Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Damos inicio al evento de presentación del documento técnico Orientaciones para el Cuidado Integral de la Salud Mental de Niñas, Niños y Adolescentes, víctimas y sobrevivientes de trata de personas, aprobado por el Ministerio de Salud. Para brindar la bienvenida a los participantes de este evento, tenemos las palabras del doctor Gustavo Rosell de Almeida, viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud. Adelante, señor viceministro. Muchas gracias. Muy buenos días con cada uno de ustedes. En primer lugar, para agradecer su participación en este evento de presentación del documento técnico Orientaciones para el Cuidado Integral de la Salud Mental de Niños, Niños y Adolescentes, víctimas y sobrevivientes de trata de personas. Agradecer a todos los funcionarios, a todas las personas, a la cooperación que han participado en la elaboración de este documento, que se suma al esfuerzo que hace el Ministerio de Salud por la salud de nuestros niños, por la salud de nuestros adolescentes y en general por la salud de la población. En estos tiempos de pandemia han surgido una serie de dificultades adicionales a las que ya teníamos antes de este evento, y el cual el Ministerio de Salud ha venido sumando esfuerzos principalmente para poder atender a nuestros niños y sobre todo a los adolescentes, incluyendo a los jóvenes, implementando centros de salud mental en las universidades, pero sobre todo acercando la salud mental a las familias, a los padres de familia. Es este esfuerzo ahora que complementamos con una situación especial, que lamentamos todos, desde luego, que es la trata de personas, que es un acto delictivo, es un acto repudiable por nuestra sociedad y por todos nosotros, pero que también es parte de la realidad que vivimos en nuestro país y en el mundo entero, y por lo tanto tenemos que dar una respuesta integral, no solamente por parte de los que somos miembros del sistema de salud, sino una respuesta integral como sociedad. Es por eso que este documento, que ve la luz el día de hoy, se irá implementando a través del esfuerzo y colaboración entre todos los miembros del sistema de salud y los otros sectores. Agradecemos nuevamente su participación y como Ministerio de Salud, como Viceministerio de Salud Pública, nuestro compromiso para poder llevar adelante todo aquello que esté estipulado en este trabajo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Gustavo Rosell, viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud. Este instrumento técnico en materia de trata de personas es de cumplimiento obligatorio para todos los establecimientos de salud en los ámbitos locales, regionales y nacionales. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud Mental, con el apoyo técnico de la OIT, realizó un proceso participativo para recoger aportes y sugerencias que fueron incorporadas en el documento técnico que hoy presentamos. A continuación, les invitamos a ver un video sobre este proceso.
trata de personas es un delito que constituye una de las formas más graves de violación de los derechos humanos. Las niñas, niños y adolescentes son especialmente vulnerables. Las afectaciones a su dignidad, su salud física, su salud mental, su entorno afectivo, su entorno social, su plan de vida y su desarrollo integral son algunas de ellas. El Plan Nacional contra la Trata de Personas contempla diferentes acciones para el sector salud, con el fin de especializar y expandir los servicios de atención de la salud mental de las víctimas. El Ministerio de Salud es el ente rector del Sistema Nacional de Salud, cuya misión es la protección de la dignidad de la persona y la promoción del cuidado integral de la salud, de la cual la salud mental es un componente inherente. Es por ello que, con el apoyo técnico de la OIT, desarrolló el documento técnico para el cuidado integral de la salud mental de niñas, niños y adolescentes víctimas y sobrevivientes de trata de personas. Un equipo técnico multidisciplinario de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, junto a consultores especializados de la OIT, trabajaron activamente en la formulación del documento técnico, incluyendo varios enfoques, como el enfoque centrado en la víctima, enfoque basado en el trauma, enfoque de género, flujogramas de atención, herramientas para el reconocimiento de la problemática y orientaciones para que el personal de salud brinde servicios de salud integral diferenciados y los servicios de salud mental especializados. Ello en el marco de los planes de trabajo para la integración de las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata y explotación. El proceso de elaboración fue altamente participativo. Se realizaron talleres de retroalimentación y validación con instituciones públicas y privadas, en los cuales las y los profesionales del Ministerio de Salud tuvieron importantes aportes. Con la aprobación del documento técnico para el cuidado integral de la salud mental de niñas, niños y adolescentes víctimas y sobrevivientes de trata de personas, el Estado peruano, a través del Ministerio de Salud, da cumplimiento de la Ley contra la Trata de Personas, la Política Nacional, el Protocolo Intersectorial, el Plan Nacional contra la Trata de Personas y la Ley número 30947, Ley de Salud Mental. Los centros de salud mental comunitarios y los módulos de atención al maltrato infantil y del adolescente en salud juegan un rol importante en la aplicación del documento, especialmente en la provisión de servicios especializados de salud mental para las niñas, niños y adolescentes víctimas y sobrevivientes de trata. El documento constituye el primer instrumento técnico del sector salud en materia de trata de personas que institucionaliza la atención de la salud mental y es de cumplimiento obligatorio para todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, las direcciones de redes integradas de salud, las direcciones o gerencias regionales de salud, y será una referencia para todos los demás establecimientos de salud a nivel nacional, lo cual contribuirá a mejorar la atención, la protección y la reintegración de las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas y a la prevención y sensibilización frente a este delito. Este apoyo se realizó en el marco de la Alianza de Cooperación para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, firmada entre los gobiernos de Estados Unidos y Perú. El equipo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud tuvo un rol importante para el logro del documento técnico Orientaciones para el cuidado integral de la salud mental de niñas, niños y adolescentes, víctimas y sobrevivientes de trata de personas. Por ello, es un gusto presentar esta mañana al doctor Yuri Cutipé Cárdenas, director ejecutivo de Salud Mental del Ministerio de Salud, quien presentará el documento técnico. Lo escuchamos con atención, doctor Cutipé. Buenos días, señor Gómez. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, doctor Cutipé. Muchas gracias. Con el saludo a todos los participantes en esta mañana,
en la presentación de este documento técnico sobre el cuidado integral de la salud mental de niños, niñas y adolescentes víctimas y sobrevivientes de trata de personas. Voy a hacer uso de una presentación, por lo cual voy a compartirles la pantalla. Bien. Para recordar inicialmente que cuando estamos hablando de salud mental, estamos hablando de un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera y es capaz de contribuir a su comunidad, ¿no? Esta es la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de ese estado que nos permite, ¿no?, afrontar los problemas que nos presenta la vida, trabajar de manera fructífera y también participar en el proceso de desarrollo de nuestra propia comunidad, ¿no? Este estado de bienestar es muy sensible en el curso de la vida de cada persona, ¿no? En cualquier etapa de su vida, es muy sensible a diferentes factores que van confluyendo justamente en cada momento y que se van sumando y que pueden fortalecer ese estado de bienestar o finalmente quebrantarlo y generar sufrimiento psíquico, inclusive hasta en la categoría de generar trastorno mental y discapacidad psicosocial. Estos factores son diversos, ¿no? Y pueden pertenecer al ámbito demográfico, económico, a las características de la propia comunidad o vecindario donde se vive, a los eventos ambientales, así como a los diferentes aspectos sociales, culturales y políticos que están en el entorno de la persona en cualquiera de sus etapas de vida. Pero que en especial en determinadas etapas, como por ejemplo las primeras, es decir, en la etapa de la niñez, la infancia y la adolescencia, pueden impactar de manera favorable o desfavorable aspectos como el propio género, la propia etnicidad, la seguridad alimentaria, las condiciones económicas de los padres, en el caso de niños, niñas y adolescentes, aspectos sobre la seguridad pública, la calidad de la vivienda, el acceso a la recreación, la exposición a diferentes tipos de trauma o violencia, ¿no? El acceso a servicios, así como el acceso a la educación, a soporte social, en fin, la propia estabilidad social y la confianza comunitaria son aspectos muy relevantes como factores de protección o también factores de riesgo en la vida de las personas, ¿no? También debemos recordar que en el proceso salud, enfermedad mental y finalmente discapacidad psicosocial, se reconocen también líneas de desarrollo desde la perspectiva de la salud pública que tienen que ver con la promoción del bienestar emocional o la salud mental positiva, pero también con la prevención del estrés psicosocial, específicamente los diferentes tipos de violencia, y ahí se va insertando, por ejemplo, delitos como la trata de personas, ¿no?, que pueden impactar en la vida de las personas, ¿no?, y generar sufrimiento psíquico y finalmente inclusive algún tipo de trastorno mental que requiere tratamiento para poder lograr la recuperación de la persona cuando en especial se ha instalado la discapacidad psicosocial, la recuperación, como ahora se viene reconociendo, total en términos de recuperación subjetiva, es decir, que la persona pueda volver a experimentar y ser consciente nuevamente de ese bienestar que le hace posible
afrontar la vida, desarrollar su vida, ¿no? Y participar en la construcción de su propia comunidad. También debemos recordar que las enfermedades mentales, especialmente los trastornos mentales y del comportamiento, constituyen la primera causa, la causa que genera mayor pérdida de años de vida perdidos por discapacidad, pero también por muerte prematura, y están las diferentes categorías de problemas de la salud mental o trastornos mentales dentro del primer grupo de 25 condiciones de salud que generan una enorme pérdida de años de vida saludables perdidos en nuestra población. Así llegamos a la trata de personas en niñas, niños y adolescentes como un estresor psicosocial, pero fundamentalmente reconociendo que es un delito y una grave violación de los derechos de los seres humanos, ¿no? Y cuando estamos hablando de trata, estamos hablando de las personas que son tratadas con diferentes fines de explotación. Por ejemplo, los niños o las niñas soldados, la mendicidad forzada, la explotación sexual, el matrimonio forzado, la venta de niños, la extracción de órganos, los trabajos forzados, para citar algunas de las formas más frecuentes de trata de personas en niños y niñas y adolescentes, ¿no? También debemos decir que este grupo poblacional, así como las mujeres, se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad de ser víctimas de trata por sus condiciones sociales históricas de dependencia, y más aún en la situación de la pandemia, donde hemos visto múltiples denuncias de personas desaparecidas, lo cual generalmente está vinculado justamente a trata de personas. El impacto en la niñez y adolescencia es muy severo, ya que incide en su desarrollo inmediato con efectos obviamente de largo plazo. Sabemos también, de acuerdo a las cifras del Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, ¿no?, que las víctimas tienden a concentrarse entre los 13 y 24 años, a tempranas edades en la vida. Y fíjense, entre los 13 y 17 años, 1 de cada 2 personas víctima de trata está en este grupo etario, ¿no? Lo cual genera enormes retos tanto para la prevención en esta población, pero también para la atención de las personas que son víctimas y finalmente son sobrevivientes de este acto execrable, ¿no? Y bueno, ya se ha mencionado el enorme impacto que puede tener en la vida de las personas, en su salud y en particular en su salud mental, en ese estado del bienestar del que hablábamos inicialmente, ¿no? Los altos niveles de estrés emocional a los que son sometidos las personas por la explotación sexual, laboral o de otro tipo, genera cambios neuroquímicos en el cerebro de niños, niñas y adolescentes. Está comprobado y hay una serie de evidencias cada vez más contundentes que el estrés emocional permanente e intenso puede generar graves daños, inclusive orgánicos, que son de difícil reparación en el curso de los años. Las consecuencias emocionales están relacionadas a mucho sufrimiento psíquico, ¿no?, en las víctimas, y este sufrimiento psíquico puede tornarse en la caracterización de trastornos como depresión, ansiedad, estrés postraumático, trauma complejo, así como problemas por consumo de sustancias o adicciones. Además, por sobre todo, afecta el desarrollo y la consolidación de la personalidad, así como el proyecto de vida en todos sus ámbitos en las víctimas de trata. En esa perspectiva y teniendo en cuenta esta situación y el Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, que tiene una perspectiva multisectorial, como lo ha mencionado el señor viceministro de Salud, Gustavo Rosell, el Ministerio de Salud tiene
también una responsabilidad respecto a la prevención, la atención y la rehabilitación de las personas víctimas de trata. Y para el cumplimiento de lo dispuesto ya por las normas correspondientes, se realizó en asociación con la Organización Internacional del Trabajo en el 2019 como parte de la iniciativa para generar la normativa correspondiente dentro del sector salud, el estudio cualitativo sobre trata de personas, ¿no? Este estudio dio cuenta de las prácticas en la atención de la salud mental de niños, niñas y adolescentes en los servicios del Ministerio de Salud y permitió identificar las oportunidades de mejora en el flujo de la atención. Se realizó este estudio con una muestra en Lima, Loreto y Cusco, que son regiones donde hay una mayor incidencia de denuncias de casos de trata, y incluyendo aspectos en el estudio como el conocimiento sobre la trata de personas, la detección temprana, la evaluación integral, la rehabilitación y reintegración, así como las estrategias de seguimiento de las víctimas y sobrevivientes de la trata. Este estudio nos dio cuenta sobre el desconocimiento o insuficiente información sobre el delito de trata de personas y sus mecanismos entre los profesionales de salud, ¿no? En realidad, en el campo de la salud, en el ministerio, en el ámbito de Perú, recién el problema de la trata de personas está entrando como parte de la cotidianidad, especialmente en regiones de alta incidencia, ¿no? También se encontró una insuficiente capacidad del personal de salud en la detección temprana de los daños, tanto en la salud física y mental, como consecuencia de la experiencia de la trata, y además las deficiencias para la acogida cálida y empática requerida para tal fin. También se encontraron insuficientes competencias para la atención especializada. Como hemos visto, este delito puede generar un impacto muy severo, ¿no?, en las personas que son víctimas, y obviamente se tiene que tener competencias en los servicios para la atención especializada, así como también la insuficiente cantidad aún de servicios especializados en atención a niños y niñas y adolescentes por problemas de salud mental complejos, ¿no? Teniendo en cuenta estos hallazgos, se trabajó el documento técnico que ha sido aprobado el día 25 de junio, que brinda las orientaciones técnicas para el cuidado integral de la salud mental de niños, niñas y adolescentes víctimas y sobrevivientes de trata de personas, que tiene como finalidad contribuir a la atención y reintegración familiar y social de las víctimas y sobrevivientes, así como también generar dar las orientaciones para el personal de salud que brinda cuidados integrales de salud mental en la población de niños y niñas víctimas y sobrevivientes de la trata. El documento contiene consideraciones generales que son muy importantes y creemos que serán muy importantes en el trabajo del personal de salud, de los equipos de salud, ¿no? Donde desde las definiciones operativas, donde aparece en el documento definiciones sobre la acogida en los servicios, el acompañamiento psicosocial, la recuperación, en los términos antes mencionados, entre otras, ¿no? Se reconocen principios muy importantes como el interés superior del niño, el reconocimiento de la niño o adolescente como titulares de derechos, la confidencialidad y el derecho a la privacidad, así como enfoques como el de determinantes sociales de la salud, curso de vida, género, interseccionalidad, interculturalidad, territorialidad, cuidado centrado en la persona y de vulnerabilidad. Estos tres últimos muy importantes por la naturaleza del problema y las secuelas graves que puede generar en la persona, así como también por la desprotección en la que pueden estar las víctimas, especialmente de su red familiar, y también teniendo en cuenta la necesidad de un enfoque territorial que pueda acercar los servicios
justamente a donde las personas, en este caso las víctimas y sobrevivientes, realizan sus vidas. También se mencionan requerimientos o se establecen requerimientos básicos para justamente el cuidado integral de la salud mental de niños, niñas y adolescentes, víctimas y sobrevivientes, como recursos humanos, infraestructura, materiales e instrumentos necesarios. En las consideraciones específicas se establecen diferentes criterios técnicos para la identificación y acogida, ¿no? Especialmente la identificación de la situación de trata de niños, niñas y adolescentes, que suele pasar desapercibida, para lo cual se genera un listado de características a tener en cuenta permanentemente en los servicios, especialmente en las zonas de mayor incidencia, así como también se establecen criterios para la acogida como un momento específico en el abordaje inicial que tiene como finalidad el generar la percepción de protección justamente de la víctima, así como también establecer el patrón de conducta de acogida permanente durante todos los procedimientos en salud a los que acceda la persona víctima. Así también como se establecen parámetros para el cuidado integral de la salud mental centrado en la persona, como caracterizaciones sobre la evaluación y diagnóstico de la salud mental, la formulación y desarrollo del plan de intervención, el plan o proyecto de atención individualizada, ¿no?, que responda a las necesidades específicas de cada una de las víctimas y sobrevivientes, y en algunos casos el plan de continuidad de cuidados, y se establecen los parámetros para el ingreso en el plan de continuidad de cuidados, especialmente, por ejemplo, en adolescentes, gestantes, víctimas de trata, adolescentes o niños, niñas y adolescentes cuyos tratantes sean inclusive los familiares. Así como también se mencionan o se establecen intervenciones de acompañamiento psicosocial, intervenciones individuales, grupales, psicofarmacológicas de ser necesarias. También se establecen parámetros para el seguimiento, la derivación, referencia y contrarreferencia, y de articulación intersectorial, que es tan necesaria y obligatoria en la protección integral de las víctimas de trata. Asimismo, se establecen las responsabilidades del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y locales en el nivel local, para justamente el poder generar la protección suficiente, específicamente en salud de las víctimas. Además, creo que es bien importante tener en cuenta, generalmente en un documento técnico a veces se obvia la lectura de los anexos, pero hago una invitación a todos los participantes, justamente para tener en cuenta el rico listado de información que tiene este documento técnico en anexos, por ejemplo, el marco conceptual, que es importante discutirlo, las entidades involucradas en la protección, el listado de entidades involucradas en la protección, el flujograma de abordaje extrasectorial, que es tan importante para las coordinaciones en cada territorio, y el flujograma de cuidado integral de la salud mental de las víctimas, así como también un listado y caracterización de los problemas de salud mental más frecuentes como consecuencia de la trata de personas. En fin, es un documento bastante nutrido y que puede generar mucha claridad en la intervención y el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, y específicamente de salud mental, que están orientados justamente a la protección, a la recuperación de las personas, niños, niñas y adolescentes, víctimas y sobrevivientes de la trata. También debemos decir que este documento se enmarca en las acciones realizadas entre el año 2020 y 2021, en un trabajo conjunto con OIT, que empezó el año pasado con un primer Congreso Internacional para el Cuidado de la Salud Mental de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Trata, conjuntamente con otras organizaciones, en el que se tuvo una participación muy importante durante 3 días, con experiencias
dentro de nuestro país y fuera de nuestro país, que han enriquecido en los participantes justamente la perspectiva de la atención a las víctimas. También para el presente año se ha culminado con el desarrollo de la malla curricular del Programa Nacional de Formación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de maltrato y trata de personas, ¿no? Y este trabajo se ha venido haciendo con asistencia también de OIT, junto con la Escuela Nacional de Salud Pública. Formará parte justamente del calendario de actividades de la Escuela Nacional de Salud Pública. Y también debemos mencionar que esta norma técnica va en consonancia con la implementación de la reforma de la atención de salud mental en el país, específicamente con la expansión de servicios de salud mental comunitaria, y como podemos ver, también estamos llegando a las regiones de mayor incidencia de trata, como son Tumbes, Tacna y Madre de Dios. Actualmente tenemos 203 centros de salud mental comunitaria, 36 hospitales con unidades, con módulos de atención al maltrato infantil, los MAMIs, ¿no? 30 de ellos con unidades de hospitalización, hogares protegidos, y también debo mencionar que estamos llegando a 1,043 establecimientos de salud del primer nivel con psicólogos, que hace que se esté conformando una red que va acercándose a ser suficiente a las necesidades tanto de prevención como recuperativas en todos los territorios del ámbito nacional, y que esperamos que generen la posibilidad, justamente el soporte en la práctica de la aplicación de la normatividad como la que se ha mencionado para la protección en salud de las personas víctimas de trata, en especial niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Yuri Cutipé, por su brillante presentación. En la promoción y proceso de elaboración del documento técnico Orientaciones para el Cuidado Integral de la Salud Mental de Niñas, Niños y Adolescentes, Víctimas y Sobrevivientes de Trata de Personas, la asistencia técnica brindada por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, al Ministerio de Salud fue muy importante. Por ello es grato para el Ministerio de Salud presentar a la señora Karina Jensen, especialista técnica y jefa de proyectos en representación de la dirección de la oficina de la OIT para los países andinos, quien nos acompaña esta mañana. Adelante, señora Jensen. Gracias. El señor viceministro de Salud Pública, doctor Gustavo Martín Rosell de Almeida, señor director de Salud Mental, doctor Yuri Cutipé, proveedores de servicios de salud, distinguidos invitados, invitadas, tengan todos y todas muy buen día. A la OIT es un honor acompañarles el día de hoy y felicitar al Ministerio de Salud por la presentación del documento técnico Orientaciones técnicas para el cuidado integral de la salud mental de niñas, niños y adolescentes, víctimas y sobrevivientes de trata de personas, aprobado mediante resolución ministerial y que representa el primer instrumento del sector salud en materia de trata de personas. Aprovecho la oportunidad para destacar el liderazgo ejercido tanto por el ministro de Salud, el doctor Oscar Ugarte, así como el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell. Gracias por el impulso y el respaldo hacia este instrumento que envía un mensaje de prioridad y de urgencia para atender a esta población vulnerable, sobre todo durante el grave contexto sanitario causado por la pandemia de COVID-19. Asimismo, quiero agradecer públicamente el arduo trabajo y noches de desvelo del equipo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, especialmente a las y los doctores Yuri Cutipé, Yuri Caballero, Patricia Alvarado y Carlos Bromley, así como a todas las personas que han colaborado en la construcción de esta herramienta. El documento técnico
como bien hacía alusión el doctor Cutipé, también representa una de las respuestas del sector salud a las responsabilidades asumidas en el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, donde específicamente menciona el rol fundamental de los centros comunitarios de salud mental para brindar servicios especializados a las víctimas y sobrevivientes de trata. Los tipos de abuso físico y psicológico que experimentan las víctimas de trata de personas en cualquiera de sus fines, particularmente las niñas, niños y adolescentes, tienen consecuencias graves para la salud emocional y mental, incluidos, entre otros, sentimientos de culpa severa, trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, abuso de sustancias o trastornos alimentarios. Asimismo, algunos tratantes también mantienen una relación emocional compleja con las víctimas, similar a una relación de violencia doméstica. El control y la obediencia se mantienen mediante la combinación de manipulación emocional, afecto fingido,